Amados hermanos, les saludo en el amor del Señor en este día que el Señor ha hecho para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Damos gracias al Señor porque podemos nuevamente estar reunidos a través de estos medios que Él nos provee en este tiempo de pandemia, en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de no poder juntarnos físicamente por las circunstancias que vivimos. Pero tenemos, gracias a Dios, estos medios telemáticos, estos medios electrónicos, por los cuales podemos compartir la palabra de Dios, la alabanza, la oración, y podemos compartir la reflexión y meditación en la palabra del Señor. Podemos vernos, aunque sea, en forma virtual, y podemos estar en comunión a través del Espíritu Santo en este día. Y estamos claros que también el Espíritu actúa de forma maravillosa, de modo tal que estamos unidos en esta misma forma tecnológica a miles, a millones a través del mundo, que en este día usan estos medios para poder predicar el Evangelio y para poder compartir unos con otros en la adoración a nuestro gran Dios y Señor. Quisiera, en primer lugar, antes de entrar a la meditación de la palabra del Señor en este día, expresarles mi profunda preocupación por la situación que vivimos sanitariamente en nuestra región y recomendarles, pedirles encarecidamente que respeten las normas sanitarias, que se cuiden con las medidas de precaución local, personal, familiar y social. Es una doble responsabilidad con nosotros mismos y con el prójimo, el cuidarnos. La situación es grave y puede pintar de gravísima en los próximos días. Yo, que trabajo en un lugar de atención de salud, conozco de adentro la situación. Si bien no tengo que atender enfermos COVID, sin embargo, estamos alrededor y la situación es muy seria. Por lo tanto, yo les insto a que si no es necesario, no salga de su casa. Si no es imprescindible, no se junte con otras personas. Si puede hacer los trámites, cualquiera que estos sean, por internet, háganlo por internet. Pero no se exponga innecesariamente. Hasta que tengamos un porcentaje importante de nuestra población vacunada, y eso no va a ocurrir pronto, nosotros tendremos que no solo seguir rogando al Señor por nuestra salud, por nuestra familia, por nuestra preocupación personal, activamente participamos en la protección nuestra y de los que queremos y de los demás ciudadanos también. Oremos por aquellos que han sido afectados. En este tiempo tenemos un pastor de nuestra iglesia muy grave en el sur, con necesidad de oxígeno y con la situación evolutiva en que en el hospital no hay camas. Está en una camilla, en un box de atención de urgencia, hospitalizado. Pastor Rolando Zapata, de la iglesia de las Lomas de Concepción. Él viajó a Brasil a dejar una hija que iba a seguir sus estudios universitarios allá y volvió con su esposa e hijo y contagiado del COVID. Y está grave. Oremos por él, oremos por su recuperación, oremos por la iglesia de allá de las Lomas para que el Señor les fortalezca también, pero también por protección para nosotros y por recuperación por todos aquellos que están en esta situación, y por visión para nuestras autoridades para que tomen las medidas de resguardo necesarias y suficientes. Y usted acepta esta recomendación humilde de este pastor y médico que le dice: cuídese, sea obediente, dé el ejemplo. Recuerde que si bien es cierto el Señor está con nosotros, Él no nos asegura, ni la palabra del Señor nos asegura una protección ante nuestra imprudencia, porque eso puede rayar o puede ser pecado. Así que por favor,
tenga cuidado. Estamos en una meditación y la última vez dejamos un mensaje inconcluso porque nos quedaba la parte que era la ilustración del Señor Jesucristo sobre las exigencias o enseñanzas del Señor Jesús y mandato a sus discípulos. Y leímos allí en la palabra del Señor en Mateo capítulo 18, del 15 en adelante, en que el Señor nos habla del perdón, ante una pregunta de los discípulos y de Pedro concretamente: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y él se sentía muy generoso porque ofreció hasta 7, y el Señor le dice: no, una cantidad infinitamente mayor, 70 veces 7, lo que debes perdonar. Y después les ilustra el perdón como debe ser o como no debe hacerse. Es decir, los pone a ellos en una circunstancia de comprender por qué Él insiste en que los límites del perdón están mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar y aún entender. Y dice la palabra desde el versículo 23 en adelante, y vamos a leer esta parábola del Señor. Mateo 18, 23 adelante. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Dios y Padre Santo, infinito y eterno Señor, gracias porque podemos estar compartiendo tu palabra en este día. Y queremos pedirte, Señor, que la luz de tu Espíritu ilumine nuestras mentes y que abra nuestro corazón para poder entender la enseñanza que tú tienes para nuestras vidas hoy. Y que esta palabra tuya no vuelva a ti vacía, sino que obre aquello para lo cual tú la envías. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Hablar del perdón, hablar de las ofensas contra nosotros, es un tema, diría, muy actual. No es un tema pasado de moda. Es un tema que nos afecta diariamente. Diariamente estamos sometidos o confrontados con personas que tienen actitudes, palabras, gestos que nos pueden causar dolor o que nos hagan sentir ofendidos o que nos menoscaben en nuestra persona, en nuestra honra. Y eso demanda de nosotros una respuesta muchas veces. ¿Cómo respondieron a eso? Los discípulos le habían planteado al Señor: bueno, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que peque contra mí? Y el Señor ilustra la
el perdón con esta parábola que se llama, que se titula ahí en el texto de los dos deudores. El Señor relata una parábola como muchas veces para reforzar su enseñanza. Recuerde que una parábola contiene una enseñanza principal por lo general, ocasionalmente, a veces, una secundaria. Es una ilustración cuyos detalles solo tienen importancia para la enseñanza principal. Es decir, no podemos interpretar una parábola, porque sería una muy mala hermenéutica, tomando cada detalle como asignándole un resultado o un concepto espiritual. Eso es una mala interpretación. La parábola tiene un propósito y una enseñanza principal, y tal vez de allí alguna o dos secundarias que se derivan de esa. Pero el Señor no dijo las parábolas para que nosotros interpretáramos cada uno de los aspectos que ella dice con un significado espiritual, porque no es así. Entonces, por eso que los detalles no tienen mucha importancia, porque a veces son una hipérbole, son una exageración para que quede plasmada o fijada en la mente de los oyentes lo que el Señor quiere decir. El Señor entonces cuenta que hubo cierta vez un rey que hizo cuentas con sus siervos. Fíjese que no tiene importancia de dónde es el rey, no tiene importancia de dónde es el reino, ni de dónde son, ni cuántos habitantes había, ni nada. Hizo cuentas con sus siervos y se presenta uno que le debe, y el Señor pone una cifra que es inimaginable: 10.000 talentos. ¿Sabe usted cuánto es eso? Esta es la cifra más alta mencionada en las enseñanzas de Jesús. El Señor habló muchas veces de dinero. La Escritura nos habla muchas veces de dinero. Pero esta es la cifra más alta que se menciona en toda la Escritura. Recuérdense la parábola de los talentos que el Señor dice cuando llama a sus siervos y dice: a uno le da 5 talentos para que negocie y trabaje, a otro le da 2 y a otro 1. Este le debe 10.000 talentos. Por si usted no lo sabe, un talento equivalía a 6.000 dracmas o 6.000 denarios. O sea, la deuda era 60 millones de denarios. ¿Y qué es lo que era un denario? Un denario era el equivalente al jornal de un día de trabajo. Es decir, los jornaleros trabajaban un día y se les pagaba al final del día un denario. Este hombre debía 60 millones de denarios, es decir, el jornal diario de 60 millones de jornaleros, o un mes de 2 millones de jornaleros, o un año de 200.000 jornaleros. Las cifras nos permiten imaginar lo grande de la deuda. Si lo quiere en cifras más o menos actuales, sería cercano a los 19 millones de dólares. 19 millones de dólares aproximadamente. Ahora, el Señor no se ocupa del detalle de cómo Él llegó a esta gran deuda, si negoció mal, si le robó algunas acciones, hablando en términos actuales, hizo algunos negocios, como dicen los jóvenes, y a veces nosotros lo ocupamos esta palabra, negocios medios truchos ahí, ¿no? No tiene importancia, no es relevante para la enseñanza que Él quiere dar. Por eso que usa una cifra que es exorbitante y que inmediatamente los que lo oyen se van a preguntar: ¿y quién puede deber tanto? La idea, sin duda, que está en esta cifra es marcar con fuerza en la mente de Pedro y de los otros discípulos que escuchan el contraste entre esta deuda y lo que debía su consiervo. Recuerde, le debía al que se encontró a la salida 100 denarios. Aquí, como decíamos, hay una hipérbole, hay una exageración, porque
se enfatiza algo con el propósito de resaltar la idea central que quiere enseñar Jesucristo. El Señor nos dice con esta cifra que el siervo no tenía cómo pagar. No, ni sus hijos, ni su familia, ni todo lo que tenía alcanzaba para cubrir el monto adeudado. Y pide misericordia. Solo le queda la gracia. Y dice el texto, el rey, movido a misericordia, le perdonó la deuda. Un regalo del cielo. Gracia, solo gracia, a la que él apeló, arrodillándose, clamando. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué hace este siervo después? Ni siquiera da las gracias, ni va a celebrar como podría haber sido. Halla a un consiervo que le debía 100 denarios, o sea, en cifras equivalentes a lo que dijimos antes, unos $15. El relato del Señor es sorprendente. Como muchas de las parábolas y muchas de las enseñanzas del Señor, rompe los esquemas y los moldes de pensamiento de la gente de su época. Y dice que este hombre, en vez de perdonar, de compartir la gracia recibida, me perdonaron 10.000, yo te perdono esos 100. Y actuar en consecuencia por la gracia recibida. Le toma del cuello, le empieza a asfixiar y con violencia por su deuda. ¿Y por qué? Estaría tal vez muy enojado por lo que le pasó con el rey. Y quería desquitarse con cualquiera con el que se encontrara en su camino. Es una reacción humana, equivocada, pero muy humana a veces, ¿no? Yo pasé un disgusto y ahora ese disgusto se lo tengo que causar a cualquier otro que se me cruce en el camino. Nosotros actuamos muchas veces igual, ya sea angustiados, sobresaltados, afligidos por algo o reaccionamos de esa mala manera presionando a cualquiera que se nos cruce con ese dicho que, usted ha escuchado ese dicho que dice, patear la perra, llegar a la casa o llegar en el camino pateando a la perra, el perro está acostado ahí y llega enojado y ¡pah! Y le pega a la perra, sal de aquí. ¿Qué culpa tiene el pobre animal? A veces nosotros como humanos actuamos así. ¿Qué manera de tratar a un consiervo este hombre? La presión es tal que como él no podía pagar y le pide perdón de la misma manera que él pidió, le pide misericordia, le pide tiempo. Sin embargo, él no lo perdona y lo echa en la cárcel hasta que pague la deuda. Esto es, claro, es un detalle que el Señor también lo dice así y a lo mejor en la mente de sus oyentes, pero si usted es un lector atento, también se preguntará esto, ¿cómo va a pagar la deuda si va a estar en la cárcel? Por cierto, era imposible porque no podía trabajar. Ahora, la pregunta que nos surge, ¿esto puede pasar efectivamente? ¿Pasa? ¿De que alguien es perdonado y recibe una gran perdón y luego, sí pasa? Ha pasado en la historia de nuestro país, y en la historia del mundo y en la historia de personas cercanas tal vez. En Chile, en el año 1982, hubo una gran crisis financiera con una quiebra de bancos, una crisis financiera de las entidades financieras. Bancos que estaban endeudados, y era esto estamos hablando de hace 40 años casi, de cómo las cosas siguen siendo igual o peores ahora, ¿no? Endeudados consigo mismo, o sea, como se llamaba deuda subordinada, eran deudas de filiales de el mismo banco o la misma sociedad que era controladora del banco, que le debía al banco y que no la había pagado o no la podía pagar. Y se estaban autofinanciando de esa manera y llegaron a unas deudas imposibles de cobrar, irrecuperables.
Y el gobierno de la época salió en auxilio de esos bancos y les perdonó gran parte de la deuda y les ofreció créditos blandos a 30 años, que entre paréntesis, pasados los 30 años no los pagaron, se los condonó, se les condonaron. Y esa gran deuda, que no sé si es comparable o era superior a esta que debía este siervo a este rey, ¿qué es lo que hicieron esos bancos? Y esto está en las crónicas de la época. Esos bancos, a los deudores hipotecarios, a los deudores que le debían sus casas, porque no habían alcanzado a pagar por la crisis financiera, se quedaron sin trabajo, la cesantía real y verdadera llegó a este país a cerca del 35%. Mucha gente perdió su trabajo. El gobierno se tuvo que ver para preparar, suplementar algo, dar subsidios con lo que se llamaba el plan de empleo mínimo, en que le pagaban un mínimo a la persona para que pudieran comer por semana. Estos bancos, a los deudores que no pudieron pagar, les ejecutaron su deuda, les remataron sus casas, les quitaron lo que habían trabajado por años para poder pagar, o iban pagando hasta que quedaron sin trabajo. Eso hicieron los mismos. Esos dueños que se beneficiaron de la plata de todo el Estado, de todo el país, y de ese gran perdón, no fueron capaces de aplicar el mismo criterio con sus deudores. Pero a nivel pequeño también puede ocurrir. Puede ocurrir que alguien le deba algo a alguien, a lo mejor no estas cantidades, y él ha sido perdonado, ha sido sometido a un beneficio y no lo aplica al otro. Los otros consiervos, conmovidos por este hecho, le cuentan al rey, porque ellos ven que hay un acto de injusticia, pero no la toman en sus manos. Van a decirle a quien tiene el poder para tomar las medidas. Y entonces le cuentan la situación y el rey se enoja con este consiervo y le dice: te perdoné una gran deuda y tú debías haber hecho lo mismo. Debías ser misericordioso como yo lo fui contigo. Él no lo fue. Y la actitud de ese hombre, según el rey, merecía más un castigo severo por parte de ese rey. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas relativo al perdón? Nosotros hemos recibido un gran perdón de Dios. Nuestra deuda con el Señor era impagable. Y nosotros continuamente estamos faltándole a Dios. Robamos tiempo a Dios. Robamos su dinero. Fallamos en los mandamientos que Él nos dejó, en los preceptos y en las enseñanzas que conllevan una conducta que debemos tener. Omitimos hacer el bien que debemos, etc. Estamos en una gran deuda con el Señor. Y solo la gracia de Dios es nuestra esperanza. La gracia de Dios es suficiente para cada uno de nosotros. Hay quienes pueden habernos ofendido y nos debe tal vez una explicación y una satisfacción tal vez, pero nunca será lo que nosotros le debemos al Señor. No hay nadie que pueda ofendernos, faltar contra nosotros tanto como nosotros hemos faltado contra Dios. La conclusión es que debemos perdonar como hemos sido perdonados y las veces que sea necesario perdonar. No eso de yo perdono y no olvido. O Dios perdona y olvida, yo no. ¿Quién se cree para decir eso? Pablo dice, como Cristo os perdonó en Colosenses, así hacedlo vosotros. El perdón fraterno es un cimiento importante de la comunión en la iglesia y en el reino de Dios. El perdón al hermano es fundamental, es necesario, es urgente dentro de la iglesia.
Y qué decir de la sociedad, por supuesto, que se extiende más allá, fuera de las puertas de la iglesia. Si no perdonamos, significa que no hemos entendido el gran perdón de Dios a nosotros en Cristo, que no hemos sido doblegados y subyugados por el perdón recibido y debemos revisar dónde estamos. El Señor enseña en su oración dominical, que le llamamos, perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Puede orar usted sin temor a no ser perdonado? ¿Tiene algún rencor pasado, añejo, casi desteñido por el tiempo contra un hermano, contra un presbítero, contra el pastor, y que todavía no lo saca de su corazón? Si limitamos nuestro perdón, limitamos el perdón de Dios sobre nosotros. Si no se siente perdonado, puede ser que deba revisar si le falta a usted perdonar a alguien. La principal razón que el perdón no es humano es que el perdón no es humano, sino divino. Dios quiere que cada uno perdone de todo corazón a su hermano, porque en el corazón se fragua el perdón. En el corazón debe fraguarse el perdón. Un escritor cristiano español dice, Antonio Cruz, el perdón no puede ser una especie de acto heroico, excepcional, aislado, que sucede pocas veces, sino una característica constante de la vida del creyente. Es decir, hay que pasarse la vida perdonando. No menos que eso es 70 veces 7. ¿Quién puede contar las veces? Y alcanzará en cuánto tiempo a cumplir. Pasarse la vida perdonando. Hay que cumplir este precepto del Señor para tener paz interior y paz con los hermanos. Le invito a practicar este desafío, esta enseñanza de Jesús, este mandato de Jesús, este imperativo de Jesús para nosotros. Perdonar. La práctica del perdón como un hábito permanente. Y así estaremos imitando al Señor y siendo más en nuestro carácter como Él fue y Él quiere que seamos. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Dios y Padre Santo, gracias por tu palabra. Queremos que la reafirmes en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que podamos nosotros también practicar el perdón como debe ser, como tú lo haces, Señor, con nosotros. Y que pueda ser parte de nuestro quehacer y de nuestro diario vivir, para honrar tu nombre, para glorificarte y para ser más como Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y cuídese en este tiempo de pandemia.